Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poco la realidad guatemalteca. Vamos a hablar de la violencia como resultado de un contexto social, económico y político y su conflictividad. El tema trataba del cortocircuito institucional. Es que se no se veía. Bueno, el tema inicialmente, como está en los programas, era el cortocircuito institucional que se da en la ruta de la violencia. Sin embargo, pues yo aquí lo puse en función de un contexto social, económico y político. O sea, no está ningún cortocircuito institucional en los derechos de la mujer, está desvinculado de lo que somos como país y del resultado de nuestra conflictividad. Este es un verso de un poema del mismo poeta que puso ayer una frase de Ana Silvia. Es un poeta indígena y que es muy acertado en sus pensamientos. Y creo que es importante este ejercicio realmente nos va a hacer un poco dar marcha atrás, pero viendo hacia el futuro, ¿verdad? Bueno, para todos, no sé si para todos tienen una idea general del país. Guatemala es un país pequeño, como la mayoría de Centroamérica, pero que viene de un conflicto armado de 36 años, el más largo de Latinoamérica. O sea, ningún país pasa por un conflicto tan largo sin que deje secuelas fuertes, sobre todo en su tejido social, mucha desestructura en su tejido social, mucha violencia estructural, además de que hemos heredado un autoritarismo por décadas y cientos de años, ¿verdad? Entonces, esto marca la violencia de género y la violencia estructural del país. A esto tenemos que agregarle las causas estructurales del conflicto. Se sale del conflicto, se firman unos acuerdos de paz, pero las causas estructurales del conflicto ahí están sostenidas. Las grandes brechas entre ricos y pobres y la desigualdad e inequidad en nuestra sociedad son evidentes todo el tiempo. Vamos a ver. Okay. Los acuerdos de paz. Ayer precisamente mencionaba Ana Silvia que los acuerdos de paz dieron un marco a una legislación que abría un espacio de oportunidad para las mujeres, y fue específicamente el acuerdo socioeconómico y de situación agraria. Cabe mencionar que de los grupos que se consideran vulnerables en el país, hablemos de niñez, adolescencia, adolescente mayor, las mujeres fueron las únicas que lograron verse visibilizadas en los acuerdos, a pesar de que no hay un acuerdo específico para ellas. Pero es un logro y también hay que decirlo, mucho de lo que vamos a hablar hoy es parte de esa agenda de los grupos de mujeres que han venido trabajando en el país. Ha habido un liderazgo sostenido que tiene también, digamos, que refleja también la realidad nacional. Son organizaciones de mujeres atomizadas, con agendas propias en sus diferentes espacios y que les cuesta mucho la cohesión. En Guatemala, hacer un frente común en todos los espacios es verdaderamente difícil. Sin embargo, las mujeres en ciertas coyunturas en sus organizaciones lo han ido logrando. ¡Ay, Dios! Lo quería poner tan bonito que ya no sé qué hacer con él. Para que vean que no es muy fuerte esto de la computadora. ¿Y ahora? ¿Está mejor señal? Ahí está. Ya no sé ni qué hacer con él. Es que le das al botón malo. Le tienes que dar a este. Es el botón. Bueno, voy a darle una pasadita rápida a la realidad del país. Somos un país que tiene un 53.71 de población en pobreza, lo que significa que más de la mitad de la población
no tiene acceso a la canasta básica familiar. Y de esto, pues 51% las mujeres son más pobres que los hombres, un poquito más. Pero hay un dato interesante, que es que en los hogares de jefatura femenina, el 30.8% se encontraba en estado de pobreza. ¿Qué significa esto? Que a pesar de eso, las mujeres son muy buenas administradoras y no sé cómo le hacen, pero les alcanza la plata, por lo menos para la sobrevivencia. Pero recuérdense que una situación de pobreza es una situación de sobrevivencia, no es una situación en la que estén satisfechas las necesidades básicas. El acceso a la tierra, eso refleja un poco lo que les decía, ¿verdad? Siempre está en pocas manos. El 92% de la tierra está aproximadamente el 92% de la tierra son de subsistencia, es el famoso minifundio, y tiene aproximadamente el 20% de la tierra. Mientras que las grandes fincas representan el 2% y tienen el 57% de la tierra, o sea, está en poquísimas manos, siendo un país agrícola, o sea, nuestra base sigue siendo la agricultura. Nuestro ingreso básico no está situado en la agricultura de subsistencia, o sea, en granos básicos. O sea, se produce café, caña, que son grandes productores. Los minifundios solo hay cultivo de maíz y frijol, que es para la subsistencia cotidiana. Hay otro aspecto aquí que afecta directamente a las mujeres, y es que no se considera que las mujeres puedan ser dueñas de la propiedad. Son los hombres los que tienen derecho a la propiedad. En una familia la mujer nunca va a ser heredera de ese pequeño minifundio. También, bueno, los indicadores de analfabetismo son mucho más altos en las mujeres y más altos si nos acercamos al área rural o al mundo indígena. Esto es muy importante decirlo, o sea, tenemos 23 grupos lingüísticos en el país. Se denominan grupos lingüísticos porque también son grupos culturalmente diferenciados, ¿verdad? Eso, aunque en los acuerdos de paz se quedan como 4 pueblos, pero en la realidad realmente cada grupo poblacional tiene su propia cultura y defiende su propia identidad. Esto es muy difícil cuando queremos cohesionar un país, ¿verdad? Hay un limitante ahí. Bueno, ¿qué otros problemas tenemos que ya están directamente ligados a la problemática que nos interesa? Pues hasta hace poco teníamos la tasa más alta de mortalidad materna en Latinoamérica, que eso es mucho decir. Hay un aumento alarmante de embarazos en adolescentes. Los que trabajamos en esta historia creemos que no es que haya un aumento alarmante de los embarazos en adolescentes, creemos que se está registrando un poco más y que lo alarmante era el subregistro que existía. La cobertura en salud de agua y saneamiento sigue siendo muy limitada, y hay una parte que es muy importante también para la inclusión de las mujeres, que es el enfoque intercultural. A pesar de que en algunas de las políticas y algunas de las políticas de gobierno se han venido incluyendo oficinas de interculturalidad o espacios de interculturalidad, pero desde el ministerio lo sabe, hay una unidad de pueblos indígenas, pero esto no significa el reconocimiento del aporte que dan los pueblos indígenas a la salud y, en el caso de la mujer, a la construcción de género desde las mujeres indígenas. Por ejemplo, en la Secretaría Nacional de la Mujer no ha habido una sola mujer indígena que la dirija. ¿Y eso qué es ese espacio, pues, específico para la mujer? Bueno, esto es un poquito la legislación que ya la mencionaba Ana Silvia ayer, así que me la voy a pasar. Aquí el marco legal guatemalteco tiene que ver un poco con la ruta. En el 2000, posteriormente a los acuerdos de paz, se crea la Secretaría Presidencial de la Mujer, que es un ente asesor y coordinador de las políticas públicas. Por supuesto, esto después de que el país ratifica los convenios internacionales. ¿Qué sucede? Aquí hay y se crea posteriormente la política nacional y el plan de equidad y oportunidades. Y el último logro es la ley contra el femicidio. ¿Por qué es importante esto?
porque todas estas leyes son logros de una lucha sostenida por las mujeres, hay que reconocerlo. Sin embargo, Guatemala tiene un problema, tenemos muy buena legislación, pero un poco como lo que pasa en Honduras y bueno, en general en Centroamérica, del dicho al hecho hay un gran trecho, o sea, hacer efectivas esas políticas públicas, sobre todo en las asignaciones presupuestarias, que es lo que le dan vida a una política pública, pues hay un trecho muy, muy largo. ¿Qué pasa con la Secretaría Presidencial de la Mujer? Se crea un mecanismo de elección pseudodemocrática, digamos, se daba la oportunidad a las organizaciones de mujeres que presentaran una terna para seleccionar a la secretaria que iba a estar durante el gobierno de turno. Pero, ¿qué sucede? Que al ser una secretaría presidencial está vinculada al gobierno de turno, lo cual no le da una política sostenible, digamos, que pueda generar procesos vinculantes entre gobiernos. Y segundo, de la terna el presidente elegía a la que a su conveniencia fuera la mejor secretaria. Por supuesto iba a elegir a la que tuviera más vínculos con el partido de gobierno. Esto ya daba un sesgo, digamos, complicado. Igual también se crea la figura de la Defensoría de la Mujer Indígena y el procedimiento era el mismo. Después de, ¿qué fue? 3 periodos presidenciales que se logra este mecanismo, tenemos la suerte de tener un gobierno militar otra vez en Guatemala, después de unos acuerdos de paz muy armoniosos y con un retroceso pues dramático. Incluso nuestro señor presidente pues es uno de los comandantes más fuertes de la guerra, ¿va? Era el comandante del área Quiché. Y diga lo que se diga, ¿verdad? En este proceso democrático pues tenemos un gobierno militar que da un serio retroceso a toda la institucionalidad. ¿Qué es lo primero que hace? Pues deroga, cambia, modifica el acuerdo para elegir a la secretaria presidencial de la mujer y lo mismo hace con la DEMI. Entonces impone 2 direcciones para el proceso de las mujeres. Desde ese momento la institucionalidad se rompe. Tal vez voy a saltarme un poco esto porque voy contra el tiempo. Hay muchos logros a raíz de la legislación de la ley de femicidios. Okay. De la ley de femicidios. Por ejemplo, hay 7 juzgados y 7 tribunales de competencia de estos delitos. Si ustedes ven, están en 7 departamentos. Por supuesto que esto todavía es la tercera parte del país. Y no está en la mayoría de departamentos de mayoría indígena. O sea que es muy complejo lo de la aplicación todavía de la ley de femicidios. ¿Qué sucede? Que hay una coyuntura y cuando empieza a aplicarse la ley, empiezan a haber muchas denuncias. O sea, hay un gran salto estadístico, digamos, entre las denuncias que existían a raíz de la ley empiezan a haber muchas más denuncias. Pues entonces los juzgados se hacen insuficientes. Otra problemática que hemos visto y que en la cual hemos tratado de trabajar desde el programa de Médicos Mundi y desde un proyecto que tenemos apoyado por la Agencia de Cooperación Española, es que es necesario formar a los cuadros que toman decisiones dentro del sistema público. El sistema público es importantísimo en esto, o sea, jueces, procuradores, fiscales, hombres y mujeres, si no conocen la problemática y no están realmente concientizados de ello, poco van a poder hacer, aunque exista la herramienta de la ley. Ana Silvia me comentaba que en este momento el Ministerio Público está formando, ella trabaja para Flaxo y está formando ahí, digamos, a recursos humanos dentro del programa de Flaxo para las mujeres. Bueno, se crea también un modelo de atención dentro de la Fiscalía y esos creo que son unos grandes avances en la materia de atención y tipificación de los casos, digamos.
¿Qué sucede? Que la ley tiene detractores, y serios detractores. O sea, los sectores más conservadores están peleando contra la ley desde que se aprobó, y pues siempre es como todo lo que se hace en nuestros países un desafío, pero yo creo que no es privilegio de nosotros. En cualquier país todas estas deben ser luchas continuadas, y eso es lo que preocupa. ¿Cómo hacemos que las luchas continuadas puedan llegar a ser estables, digamos, para las mujeres? A partir de esto existe una coordinadora nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, que se llama CONAPREVI. Pues en este marco institucional que les decía yo, bueno, pues la CEPREM y la DEMI de una vez se impone una persona para ellas, y se desarticula totalmente la CONAPREVI. En la CONAPREVI había representación de organizaciones de mujeres, que en este caso estaban representadas por la red NOVI, la red de la no violencia. ¿Qué sucede aquí? Que también hay, digamos, hay un problema ahí, porque hay, digamos, una representación de un pequeño sector de las mujeres. No hay una representación legitimada por una asamblea nacional, digamos. Entonces hay como ahí, digamos, cierto descontento de algunos sectores. Pero que bien, aún así era una ganancia, ¿verdad?, que hubiera esa comisión. Sin embargo, que bien, el gobierno de Otto Pérez desarticula la CONAPREVI. ¿Y cuál es la mejor manera de desarticularla? Pues le quita el presupuesto. Y entonces ya no funciona y la desarticula. O sea, era lo que les decía, que la trampa está hecha en que son acuerdos gubernativos. Entonces los acuerdos gubernativos pueden ser modificados, alterados, derogados por otro gobierno. O sea, no hay un sustento ahí que amarre la institucionalidad de la mujer. Entonces la CONAPREVI se desarticula, y entre todos los efectos, al ser esta la entidad como que articula todo el plan de la no violencia, la política pública de las mujeres, pues se debilita el sistema. Pero en el caso específico de atención de la violencia se coarta de una vez la posibilidad de la atención directa. A través de la CONAPREVI se organizan los centros de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia, que se llama los CAIMUS. No sé dónde los tengo. Ya no tengo aire, no tengas. Bebe agua. Bueno, el CAIMU. Y ¿qué pasa con los CAIMUS? O sea, se recibía un aporte directo a través del Ministerio de Gobernación. Este aporte directo servía para todas las acciones de promoción, prevención y atención de las mujeres. Estos centros están distribuidos por el país. Y aquí está un poco la trampa que mencionaba hoy el compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ONGs y la terciarización de servicios? O sea, estos centros de atención, aunque son apoyados por el Estado, son terciados por ONGs. Entonces, no es el Estado directamente quien tiene la responsabilidad de la atención de las mujeres. Y entonces, cuando les da la gana, como lo hicieron, dejan de dar la plata y las mujeres se quedan desatendidas. Así como que fuera a quitarle el agua al pez. Y, por ejemplo, en el caso de Médicos Mundi, pues nosotros apoyamos a la Asociación Nuevos Horizontes, y ellas tienen un albergue en la ciudad de Quetzaltenango, y entonces cubren una región muy amplia, realmente atienden a muchísimas mujeres sobrevivientes de violencia. Y a veces el papel de la cooperación tiene que ser como ayudar a que no se hunda el barco. Es un poco esto. Yo creo que a veces uno está como muy consciente de que la cooperación no debiera de ayudar a esto, digamos, no debería de ser su papel real, pero a veces es importante para que no se muera el proceso, mientras se logra, por otro lado, digamos, en los mismos procesos, impulsar acciones que ayuden a que el Estado
y sus instituciones simplemente se responsabilicen de esa atención. Es muy difícil porque si ustedes ven esta desarticulación institucional, pues deja muy poca cabida a cómo resolverlo. ¿Qué ha pasado durante este gobierno que lleva, ¿cuánto lleva? 2 años y medio, parece una eternidad? Pues ha creado 3 instancias a partir de desarticular la CONAPREVI. Creó un gabinete específico para la mujer, derogó el acuerdo, después se creó una mesa de alto nivel y al reformar la ley le da al Ministerio de Gobernación la potestad de coordinar, digamos, la CONAPREVI, y entonces ellos convocan y coordinan. ¿Qué han hecho las organizaciones de mujeres? Pues están haciendo propuestas para contrarrestar el asunto. Hacen propuestas, pero no pueden ponerse en contra, digamos, ¿verdad? No tienen como tanto espacio para pelear desde fuera. ¿Por qué? Porque son arte y parte del proceso. Ellas tienen que pelear por los recursos para mantener los centros de atención. Entonces, negocien. Y ese es el proceso que se está dando ahorita. El sector de mujeres, con todo esto, en general en el país, se ha debilitado. Creo que las divisiones se han acentuado y la respuesta consensuada y fuerte, pues es cada vez más débil. ¿Qué sucede en el escenario actual? Se está negociando, por ejemplo, que se restituya el financiamiento para los CAIMUS, que se logre la representación de mujeres otra vez en la CONAPREVI, pero creo que hay un espacio para que esto sea más amplio. Hasta donde yo sabía iban a hacer una asamblea con el sector de mujeres para elegir a las representantes, pero hay otra debilidad, que aunque ustedes no lo crean, con tanto que falta para las elecciones, ya estamos en proceso eleccionario, ya estamos en campaña. Entonces los partidos políticos, que como decía Ana Silvia ayer, pues son unos partidos de nada, que solo surgen para las elecciones y para llevar a un cacicazgo al poder, entonces ya están transando con los grupos de mujeres, ¿verdad? Entonces eso atomiza más el sector en este momento. Sin embargo, pues creo que las luchas se siguen dando. El escenario pues es difícil. Creemos que hasta que no termine este gobierno y no termine el proceso eleccionario, pues no vamos a ver como una luz más estable, ¿verdad? Pero hay que reconocer que el sector de mujeres, a pesar de que no es la primera vez que ha tenido estos retrocesos, pues siempre vuelve a resurgir. Y todos y todas creo que en el país tenemos la responsabilidad de apoyar estos procesos. Bueno, quería contarles otro montón de cosas, pero ya aquí me jalaron las orejas. Y bueno, los dejo con este poema de Mario Benedetti, que yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? No rendirse, porque vale la pena perseguir nuestros sueños y caminar hacia ellos. Gracias.